Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a un estudio más de la Palabra de Dios. Hoy vamos a estar haciendo un nuevo estudio, titulado Las tres edades de la Tierra, parte número 1, el mundo de entonces. Pidamos a nuestro Padre Celestial, para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. ¿Qué son estas tres edades? Muchos desconocen o ignoran que la Escritura enseña que hubo un mundo antes de este mundo actual y que habrá un mundo después de este mundo actual, o sea, tres mundos. No hay manera de entender la palabra de Dios y el plan divino de Dios sin primero conocer este fundamento. Hoy vamos a analizar las Escrituras que revelan este fundamento. ¿Cuándo fue creada la tierra? La Escritura no lo dice. Sin embargo, si decimos que la Biblia enseña que Dios creó la tierra hace solo 6,000 años atrás, estaríamos contradiciendo la palabra de Dios, porque ella declara que esta tierra tiene millones de años. Eso ya lo vamos a ver. Génesis 1:2 dice, «Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas». Eso es lo que dice la Reina Valera. Pero vamos a aprender que la tierra no fue creada un desorden y un vacío. La tierra llegó a ser un desorden y un vacío por un juicio de Dios. Eso lo vamos a estudiar. Existen rastros que se han encontrado de vegetación y de dinosaurios que existieron no 6,000 años atrás, sino millones de años atrás, en una tierra fértil. Los mismos combustibles fósiles dan testimonio de una tierra que tiene millones de años, no solo 6,000 años. Esos combustibles no se formaron hace solo 6,000 años. Tenemos que ser realistas y dejar de creer las mentiras que nos han enseñado. ¿Qué son los combustibles fósiles? Los combustibles fósiles se formaron por la descomposición anaeróbica de los restos de organismos que se depositaron al fondo del mar o de un lago en grandes cantidades bajo condiciones anóxicas. Hace millones de años, no 6,000 años atrás, hace millones de años. Despierten, la Tierra no tiene 6,000 años, tiene millones de años. Ya no crean más esa mentira, hermanos. Seguimos. Muchos cristianos ignoran estos hechos y prefieren enseñar que la Biblia habla de una Tierra de solo 6,000 años. Sin embargo, la palabra de Dios revela todo lo contrario. Incluso nos habla de una primera edad. Antes de esta segunda edad actual, el mismo planeta Tierra, pero una edad y un orden mundial diferente al presente. Muchas cosas sucedieron en esa primera edad. Esas cosas están registradas en la palabra de Dios y las vamos a estudiar. El principio y la primera edad o primer mundo. Empecemos a analizar la palabra de Dios y dejemos que sea ella la que dé testimonio de todas estas cosas. Algunas de estas cosas quizás ustedes jamás las han escuchado antes. No las descarten ni las llamen herejía, hermanos. Los que aman la sabiduría de Dios siempre buscan la enseñanza y el entendimiento. La Escritura dice, examinadlo todo y retened lo bueno. No descarten estas cosas que les voy a compartir, examínenlas, porque el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Vámonos a Salmos 104 y vamos a comenzar desde el versículo 1. Salmos 104, 1 al 5 registran el principio, cuando Dios creó la tierra por primera vez y nosotros existíamos como almas, es decir, como ángeles o seres espirituales en cuerpos espirituales. Salmos 104, 6 al 9 registran el Tohu Vabohu. Recuerden esta frase hebrea, ya que aprenderemos más sobre ella más adelante. Allí fue cuando Dios destruyó aquel mundo de entonces por causa de la rebelión de Satanás. En el principio, la tierra fue creada un paraíso. Dios y todos sus hijos, nosotros, la habitábamos. Como dice Job 38:7. Dios no sigue creando hijos o almas. Todos fuimos creados al principio. Comencemos con Salmos 104:1. Y dice, bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Esta escritura habla del alma, es decir,
del ser espiritual que Dios creó en el principio. Nuestra alma sabe que vino de Dios. Ella razona y entiende la majestad de nuestro todopoderoso Dios, creador de todas las cosas. Versículo 2. El que se cubre de luz como vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Dios es luz y en su reino no hay tinieblas. Él es el único y todopoderoso Dios del universo. Él no creó una tierra llena de tinieblas, como llegó a estar la tierra en Génesis 1:2. Seguimos. Cielos aquí significa firmamento. La palabra de Dios declara que en el principio Jehová creó los cielos, es decir, el firmamento, y lo extendió como una cortina. Génesis 1:1. En el primer mundo, ese firmamento cubría la tierra y la protegía. Dios ha dejado un poquito de ese firmamento en este segundo mundo, lo que ahora se llama el ozono estratosférico, que existe en la atmósfera y protege al planeta de los rayos ultravioletas del Sol. La contaminación que el hombre produce contamina la naturaleza y sigue destruyendo el ozono estratosférico. Versículo 3. Que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Aquí las aguas también se refieren al firmamento, la expansión celeste donde Dios tiene sus aposentos. Por favor, leer Génesis 1, 6 al 7. La palabra carroza aquí es la palabra H7398, Rikub, y significa un vehículo, una nave para transportarse, carro o carroza. Sin duda alguna, las mismas carrozas o torbellinos de fuego mencionados en Ezequiel 1, en donde el mismo trono de Dios estaba siendo transportado, algo muy natural para Dios. Esas naves existían en el principio y están en estos cielos actualmente, hermanos. Existen hechos y rastros de estas naves, pistas de aterrizaje, direcciones, símbolos. También hay archivos antiguos, dibujos, pinturas que declaran la existencia de estos vehículos. Así que no cerremos nuestros ojos. Bueno, el que anda sobre las alas del viento. El viento es aire y es invisible. Asimismo es la dimensión espiritual de Dios. No podemos verla a no ser que Dios mismo lo permita. Un ejemplo de esto lo tenemos en 2 de Reyes 6, 16 al 17, donde el Señor permitió ver esa dimensión espiritual. Por eso no podemos ver a Dios ni a sus ángeles en esta dimensión física. Tenemos que estar en espíritu. Es la única forma de ver a Dios, hermanos. Seguimos. Versículo 4. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Esta cita está mal traducida y debe leerse: el que hace a sus ángeles espíritus, sus ministros fuego flameante. En el principio, Dios dio un cuerpo espiritual a todos sus hijos. Todos existíamos como ángeles en el principio, y ahora nacemos de arriba en un cuerpo de carne y sangre para ser probados en este segundo mundo. Eso está en Job 38:7, Juan 3:5 y Hebreos 2:14. Seguimos. Sus ministros fuego flameante. Recordemos que aquí estamos en el principio todavía. La frase fuego flameante es un modismo hebreo que se refiere al fervor que aquellos hijos sentían por servir a Dios en el principio. Comparen con Lucas 12:49. Ellos fueron escogidos por Dios en ese primer mundo, antes de la rebelión de Satanás y antes de la destrucción de aquel primer mundo. Eso está en Efesios 1:4. Ellos no se rebelaron contra Dios ni lo abandonaron. Por eso ya fueron juzgados inocentes, como lo dice Romanos 8:29-30 y 11:4. Romanos 11:4 dice: ¿pero qué? Le dice la divina respuesta: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, que es el diablo, que otro nombre del diablo. Estos 7,000 hombres son la elección de Dios, que nunca adoraron al diablo en ese primer mundo. El número 7 representa plenitud y perfección espiritual. El número 7,000 es simbólico del número perfecto de hijos de Dios que fueron escogidos por Dios porque se mantuvieron fieles a Él cuando Satanás se rebeló en la primera edad. Ellos son la elección de Dios y nacen en este segundo mundo actual para cumplir la voluntad del Padre. Por eso leemos en Efesios 1:4: según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Sí, ya vamos a ver qué significa eso. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La frase traducida fundación del mundo es katabole, en griego, y debe traducirse el desarreglo del mundo. Se refiere a la destrucción del primer mundo, cuando Satanás fue derribado. Esa rebelión causó la fundación de este segundo mundo actual, hermanos. ¿Cómo pudo Dios escogernos desde antes de la fundación del mundo? La respuesta es simple. Estábamos con Él antes de nacer en este cuerpo de carne y sangre. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vino tu alma? La respuesta es obvia. Vino de Dios, a no ser que creas que viniste debajo de un huequito ahí en la tierra. Todos estábamos con Dios antes de nacer en un cuerpo de carne y sangre. Ahora, el diablo también tiene sus 7,000 hombres, su elección de ángeles caídos. Ellos serán lanzados a la tierra junto a Satanás y serán destruidos para siempre cuando venga nuestro Señor a comenzar el día del Señor. Eso está en Apocalipsis 12, 7 y 9. Pero en Apocalipsis 11, 13 leemos sobre la destrucción de estos ángeles caídos. Dice, en aquella hora hubo un terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Aquí la palabra hombres aparece como nombres de hombres. Todos los ángeles tienen nombres de hombres, como el ángel Gabriel, el ángel Miguel. ¿Okay? Entonces está refiriéndose a todos los ángeles caídos que serán destruidos instantáneamente a la segunda venida del Señor. Ahí es cuando ellos dejan de existir, hermanos, en el día del Señor. Por eso están reservados para el juicio en aquel día, como dice otra escritura en el libro de Judas, me parece. Bueno, Salmos 104:5 habla sobre la creación de la tierra en el principio y dice, versículo 5, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Dios creó la tierra hace millones de años. Así lo declaran los hechos y las escrituras. Esta tierra jamás será removida, ni mucho menos va a estallar en un holocausto nuclear, como enseñan muchos. Las edades de la tierra y del cielo cambiarán, mas la tierra misma permanecerá para siempre, hermanos. Jamás desaparecerá la tierra. Las edades de la tierra serán destruidas, pero la tierra misma, never, nunca. Destrucción de la primera edad o el primer mundo. Desde el siguiente versículo, el salmista va a describir la destrucción de la primera edad o primer mundo por medio de agua. Salmo 104:6 dice, Con el abismo, como con vestido, la cubriste, a la tierra, al planeta, a la superficie. Sobre los montes estaban las aguas. Todos los montes fueron cubiertos de aguas. La tierra fue inundada totalmente, como estaba en Génesis 1:2. El abismo es lo profundo de las aguas. Dios cubrió la tierra entera con agua y destruyó ese mundo entonces, como dice 2 de Pedro 3:6. Por eso leemos en Génesis 1:2 que la tierra llegó a estar desolada y vacía. Estaba totalmente inundada, no había tierra seca, hermanos. Vamos a leer Génesis 1:2 nuevamente. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu no se movía sobre tierra seca y firme, sino sobre la faz de las aguas, pues ya no había tierra seca. La tierra había quedado una ruina y en tinieblas. Las palabras traducidas estaba, desordenada y vacía, por la Reina Valera 60, significan algo completamente distinto en el idioma hebreo. Vamos a ver. La primera palabra es H1961, traducida estaba. Pero en los manuscritos aparece como llegó a ser, y ese es el significado que debe llevar. La tierra llegó a ser una ruina. Ahora la palabra desordenada es la palabra H8414 y significa una desolación de superficie. La palabra vacía es la palabra H922 y significa superficialmente, o sea, la superficie, una ruina indistinguible. Estas dos últimas palabras forman la frase tuhu babuhu, porque la palabra desordenada es tuhu y la palabra vacía es buhu. Tuhu babuhu
refiriéndose a la destrucción de la superficie del planeta. La fundación de la segunda edad o segundo mundo. Desde Génesis 1:3, Dios empieza a regenerar la superficie del planeta para fundar este segundo mundo actual, donde los hijos que estuvieron con Dios en el mundo de entonces, ahora nacemos inocentes, sin memoria de ese primer mundo y de esa rebelión. Eclesiastes 1:11 y 3:11 declaran eso. Léanlo. Ahora, por la infinita misericordia de Dios, ahora nosotros nacemos inocentes en un cuerpo de carne y sangre para ser probados y para que podamos elegir entre Dios o Satanás. El mismo Verbo también fue hecho carne y vino a este segundo mundo a salvar a los hijos. Hebreos 2:14 declara esto, que tanto los hijos como el Hijo de Dios tomaron carne y sangre. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, se encarnaron, Él también participó de lo mismo. El Señor Jesucristo vino, fue hecho carne, el Verbo fue hecho carne, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por la rebelión del diablo fue que entró la muerte a ese primer mundo, y Dios destruyó ese primer mundo. Seguimos con Salmos 104:7. Dice, a tu reprensión huyeron las aguas, al sonido de tu trueno se apresuraron. Entonces, para establecer este segundo mundo actual, Dios separó las aguas instantáneamente por el poder de su palabra. Eso está en Génesis 1:7 y 8 también. Esta cita no está hablando del diluvio Noé. En ese diluvio las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. No fueron reprendidas instantáneamente, hermanos. Lean Génesis 7:24. Seguimos. Versículo 8. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Dios continúa regenerando la superficie del planeta para establecer este segundo mundo actual y hace subir los montes, son los continentes, sobre el agua para que se descubra tierra seca nuevamente. Versículo 9. Les pusiste término a las aguas, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Dios ha prometido que la tierra jamás volverá a ser inundada como lo fue en el mundo de entonces y en el diluvio de Noé, en este segundo mundo. Pero habrán 3 diluvios, hermano. El diluvio final será espiritual. Será un diluvio de mentiras que saldrá de la boca de Satanás mismo cuando él venga a la tierra en persona a hacerse pasar por el Señor Jesucristo. Ese diluvio causará la muerte espiritual a todo el que no tenga el sello de Dios. Por favor, lean Apocalipsis 9:5 y 12:15. Y para un estudio más detallado sobre ese tema, por favor vean los videos La identidad del anticristo revelada en la Escritura, parte 1 y 2. Están en el canal, ¿ok? Seguimos aprendiendo sobre la regeneración de la superficie de la tierra para establecer esta segunda edad. Vámonos ahora a Salmos 136. Este salmo declara que Dios rejuveneció la tierra por su misericordia, o sea, para dar a sus hijos una nueva oportunidad de poder nacer inocentes para que puedan escoger entre Él o Satanás. El Salmo 136 abarca el tiempo desde el principio de la creación de Dios en la eternidad pasada hasta la eternidad que esperamos, que es futura. ¿Okay? Salmo 136:1 dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La palabra traducida para siempre se refiere al principio en la eternidad pasada. Significa eternidad, el principio del mundo, ¿okay? El primer mundo. La frase aparece al final de cada versículo. El salmo completo habla de la eterna misericordia de Dios. Versículo 2. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Aquí dioses, no vayan a creer que está hablando de dioses falsos o dioses ajenos. Debe entenderse como los de Dios, o sea, los hijos de Dios, ¿ya? Se refiere a los ángeles o los hijos de Dios que estuvimos con Dios en ese primer mundo, que Dios creó en el principio. Seguimos, versículo 3. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. El Señor de los señores es el Hijo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que vino a este segundo mundo a morir por nosotros. Con su muerte en la cruz nos dio la victoria sobre Satanás y abrió el camino hacia el Padre y la vida eterna. Hebreos 2:14. Él fue destinado a morir por nosotros desde antes de la destrucción de ese primer mundo. Alabemos al Señor.
Salmo 136, 4 dice: al único que hace grandes maravillas, porque para siempre su misericordia. Ese es nuestro Señor, Jehová, el Señor de los milagros. Versículo 5: al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre su misericordia. Aquí los cielos debe entenderse como las edades de los cielos, ya que la Escritura habla de 3 edades de los cielos y 3 edades de la tierra. Eso lo aprenderemos más adelante. El apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo, es decir, a la edad de la eternidad. Allá vio cosas y oyó cosas maravillosas e indescriptibles. Eso está en 2 Corintios 12:2. Léanlo. Seguimos, versículo 6. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre su misericordia. Por su infinita misericordia, Dios reprendió las aguas del abismo y estableció este segundo mundo para venir en el Hijo a salvar a sus hijos. Aquí Dios reorganiza los continentes y los hace brotar sobre las aguas, para que haya tierra seca nuevamente. Esta fue la fundación de esta segunda edad de la tierra. Dios separó las aguas debajo del firmamento para que se descubra lo seco. Eso también está registrado en Génesis 1, 7, 9 y 10. Muchos creen que hace mucho tiempo atrás todos los continentes estaban unidos, pero que hubo un terremoto de proporciones mundiales que los separó. ¿Alguna vez han visto la costa oriental de Sudamérica? Como si la cortamos y la pegamos a la costa occidental de África, quedarían como una sola. No podemos ignorar estas cosas, hermanos. En Hebreos 12 leemos sobre este mismo evento, cuando el Señor destruyó el primer mundo. Hebreos 12:26 dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. La palabra conmovió es la palabra 4531, saleo, y significa sacudir para destruir. También dice: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Por qué hará Dios esto una vez más? Porque ya lo hizo antes, cuando derribó a Satanás y destruyó a ese mundo entonces, como está escrito en 2 Pedro 3:6. Otro testimonio de la destrucción de la primera edad. Vámonos a Jeremías 4. Acá vamos a leer un relato directamente de Dios sobre la destrucción de la primera edad. Dios está hablándole a su pueblo necio y va a declararles que Él destruyó la primera edad de la tierra y no desistirá en volver a hacerlo cuando destruya esta segunda edad. Eso está desde Jeremías 4:4. Pueden leer el contexto, ¿ok? Comencemos en Jeremías 4:19. Jeremías 4:19 dice: mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Se está lamentando el Señor. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. El Señor está lamentándose por la rebeldía y la desobediencia de su pueblo. El sonido de trompeta hace referencia a las trompetas que suenan antes de una guerra. Y si miramos hacia el fin, incluye la séptima y final trompeta que sonará a la segunda venida de Cristo, cuando Él venga a destruir esta segunda edad y a toda la maldad que hay en ella. Seguimos, versículo 20. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. Quebrantamiento debe traducirse ruina o destrucción. ¿Y por qué es anunciada esa destrucción sobre destrucción que será repentina? Porque va a haber destrucción repentina cuando el Señor regrese a juzgar al mundo, tal como lo hubo en el mundo entonces. Por favor, lean 1 Tesalonicenses 5:3. Seguimos, versículo 21. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? ¿He de oír sonido de trompeta? ¿Qué está diciendo el Señor aquí? ¿Hasta cuándo detendré la batalla del fin? Eso es lo que el Señor dice. Bandera debe traducirse estándar o modelo. Cristo es la palabra viva que nos hace libre de todo engaño. Él debe ser nuestro estándar o modelo siempre, hermanos. Versículo 22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Debe traducirse no saben. ¿Okay? Los hijos necios no conocen a Dios porque no conocen su palabra, pues no la estudian. Ellos ignoran la palabra de Dios voluntariamente y por eso no tienen entendimiento.
prefieren ver otras cosas, prefieren ver la novela, el partido de fútbol, el box, prefieren ver muchas cosas, menos estudiar la palabra de Dios. Tienen tiempo para todo, menos para estudiar la palabra de Dios. Entonces no tienen entendimiento. En el siguiente versículo Dios empieza a describir cómo destruyó a la primera edad de la tierra. Versículo 23. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Pero Dios es Dios de luz, imagínense. Él no va a crear una tierra, unos cielos llenos de tinieblas. Asolada y vacía es la misma frase tohu vabuhu. Es la misma descripción y las mismas palabras que vemos en Génesis 1:2. Desordenada y vacía. Esto nos deja saber que Dios está hablando del mismo evento, la destrucción de la primera edad y no de la destrucción de Judea o del diluvio de Noé, como muchos comentaristas enseñan sobre esta cita. La tierra estaba asolada y vacía. Esto es tremendo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque en otra escritura, el mismo Señor declara que Él no creó la tierra desolada y vacía. Vámonos a Isaías 45:18 un momentito. Y dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Nótese que aquí tenemos 4 palabras distintas. Creó, formó, hizo y compuso. El número 4 significa la creación en la Escritura. Las palabras traducidas en vano es la misma palabra hebrea traducida desordenada, que significa una ruina indistinguible en Génesis 1:2. Entonces, como podemos ver, en el principio Dios no creó la tierra en vano, es decir, no creó una ruina indistinguible, la creó para que fuese habitada, pero la tierra llegó a ser una ruina indistinguible. Regresemos a Jeremías 4, versículo 24, dice, miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. El Señor sigue describiendo la destrucción de la primera edad. Todos esos collados fueron destruidos. Eso no pasó en el diluvio de Noé. Muchos científicos afirman que los continentes estaban todos unidos, pero un cataclismo mundial los separó. Eso no sucedió en el diluvio de Noé. Eso sucedió en la destrucción del primer mundo. Seguimos. Versículo 25. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. No había hombre celestial. La tierra quedó sin habitantes. Dios se llevó a todas las almas a su morada celestial, la que nosotros llamamos el cielo. Y desde allá vino nuestra alma, que ahora habita en este tabernáculo de carne y sangre. Muchos no saben que a los ángeles también se les llama hombres en la Escritura. Un ejemplo de esto lo tenemos en Génesis 18, 1 al 14, cuando 3 hombres se le aparecieron a Abraham. Uno de ellos era el ángel de Jehová, que es la presencia divina del Señor mismo. Entonces Dios creó al hombre en la carne a su misma imagen y semejanza de hombre celestial, que lleva el ángel de Jehová, la presencia divina de Dios visible, Jesucristo, y que llevamos nosotros en ese primer mundo. Esta cita tampoco está hablando del diluvio de Noé. En el diluvio de Noé sobrevivieron 8 almas que se salvaron en el arca. No pereció todo hombre, no pereció todo. Había vegetación, animales, aves. En el diluvio de Noé envió un cuervo y una paloma para ver si las aguas se habían retirado de la faz de la tierra. Eso está en Génesis 8, 7 y 8. Acá en este relato no habían aves. Entonces no confundan, hermanos, este relato con el diluvio de Noé. No es el diluvio de Noé. Es la destrucción de la primera edad. Seguimos. Versículo 26. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. En esa destrucción todo era un desierto, una desolación. No había ni un solo árbol ni semilla que brotase. Esto es muy significativo. El campo fértil se había convertido en un desierto. Todas esas ciudades fueron asoladas por Jehová. Existieron ciudades en esa primera edad. El ardor de la ira de Dios destruyó esas ciudades. 27. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Dios convirtió a toda la tierra en una desolación de superficie, una ruina indistinguible, tuhu babuhu, pero no la destruyó del todo. Desde Génesis 1:3
Dios empieza a rejuvenecer la tierra que había quedado desolada y establece esta segunda edad. En esta segunda edad nacemos de agua, es decir, del vientre materno, y nuestra alma habita en un cuerpo de carne y sangre, como dice Juan 3, 4 y 5. Pablo dice que peregrinamos ausentes del Señor en este cuerpo, 2 Corintios 5, 6. Así vivimos confiando siempre y comprendiendo que durante nuestra estancia en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor. Nacemos en la carne una sola vez, hermanos. Eso se llama encarnación y no debe confundirse con la falsa doctrina de reencarnación. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido por los hombres que mueran una sola vez, porque solamente una vez nacen en la carne, y después de esto el juicio. Nacemos en el cuerpo de carne para poder escoger entre Dios o Satanás. En otras palabras, nacemos para ser probados y para recibir la salvación del Señor Jesucristo. Seguimos con Jeremías 4, versículo 28. Dice: Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí ni desistiré de ello. Dios volverá a destruir la superficie de la tierra nuevamente. Él va a destruir esta segunda edad con su fuego consumidor, como dice 2 Pedro 3, 10 al 12. Dios creó a todos sus hijos en el principio. ¿Recuerdan que les dije que todos los hijos de Dios, incluso el mismo Satanás, estábamos con Dios en el principio? Job 2.1 dice: Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, los ángeles de Dios. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Satanás también fue un hijo de Dios, pero por su rebelión se convirtió en el hijo de perdición, que conduce y que va a la perdición, como dice 2 Tesalonicenses 2.3. En Job 38 leemos: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios ya existían y alababan a Dios. Todos es todos, hermanos. Todos fuimos creados en el principio cuando Dios creó la tierra. Las 3 edades reveladas en el Nuevo Testamento. ¿Habla el Nuevo Testamento sobre las 3 edades? Claro que sí. El apóstol Pedro también habló sobre las 3 edades en la tierra. Vámonos a 2 Pedro 3.1. 2 Pedro 3.1 dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. La primera carta fue dirigida a la elección de Dios. Eso está en 1 Pedro 1.2. Vuestro limpio entendimiento debe traducirse vuestra memoria. Pedro va a recordarles las cosas que están registradas en la Escritura sobre las 3 edades, muchas de ellas en el Antiguo Testamento. Versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Salmos 104, 136 declaran la destrucción de la primera edad. Jeremías 4 también. Y el apóstol Pablo también habló sobre nuestra predestinación y elección antes del desarreglo del mundo de entonces. Eso está en Efesios 1:4, Romanos 8, 29 al 30. Los que no estudian la Escritura ignoran estas cosas, o sea, no las conocen. ¿Ya? Versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, estamos hablando de los últimos días aquí, ¿ok? Antes de la gran tribulación, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Estos burladores no tienen entendimiento, pues no conocen a Dios. Ellos dicen que Dios no existe, que no habrá ninguna destrucción, y se burlan de aquellos que con fe creen en Dios y en su palabra. Versículo 4. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Eso es lo que ellos dicen. Al no conocer a Dios, estos burladores no creen que Dios regresará a juzgarlos. Mientras más se acerca el fin, más de estos burladores están surgiendo, hermanos. Ya lo estamos viviendo. En el siguiente versículo, Pedro va a hablar de la primera edad. Una nota importante. Cada vez que leemos la frase los cielos y la tierra, la Escritura se está refiriendo a una particular edad o mundo.
Seguimos. La primera edad, versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, en la eternidad pasada, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Los que no conocen a Dios ignoran voluntariamente que hace millones de años, en el tiempo antiguo, en la eternidad pasada, Dios creó la tierra y que la tierra proviene del agua, no la creó cubierta en agua, como se encontraba en Génesis 1:2. Estos burladores no quieren adquirir entendimiento, no quieren ser responsables ni entender el plan divino de Dios. Versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pedro no está hablando del diluvio Noé. Aquí leemos que ese mundo entero pereció. En cambio, ya vimos que en el diluvio de Noé hubieron 8 almas adámicas que se salvaron. También sobrevivieron animales y aves. En el siguiente versículo, Pedro habla de esta segunda edad actual. La segunda edad. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pedro habla de los cielos y la tierra que existen ahora, indicando la existencia de una edad de cielos y tierra anterior a esta. El diluvio Noé no destruyó a los cielos. El tujo babujo, en hebreo, o el catabole, en griego, fue lo que destruyó tanto a la primera edad de la tierra como aquella primera edad del cielo. Los cielos y la tierra que existen ahora se refiere a esta segunda edad de la tierra y esta segunda edad del cielo. Cada cielo y cada tierra tiene una edad. Esta segunda edad está reservada para el día del Señor, cuando todos los elementos malvados de la tierra serán destruidos por fuego y todas las potestades celestiales del cielo opuestas a Dios serán destruidas y desaparecidas. El día del Señor vendrá antes de la tercera edad. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Leyeron bien? No ignoren esto. Un día es como 1000 años para el Señor. Esta cita hace referencia al día del Señor, que son los 1000 años del reino del Señor, el milenio. Apocalipsis 24-6. Un día es como 1000 años para el Señor. Si consideramos que Dios tomó 6 días para crear esta segunda edad y descansó el séptimo día, tendríamos 7000 años. Desde allí han pasado otros 6000 años, 4000 años desde Adán hasta Cristo y ya casi 2000 años desde la crucifixión del Señor. 7000 más 6000 suma 13000. El número 13 significa rebelión y apostasía en la Escritura. Y el número 6 significa el hombre sin Dios. Estamos ya casi al final de los 13,000 años. El mundo entero está en apostasía y rebelión. Y va a adorar a Satanás cuando él venga a la tierra a la mitad de la gran tribulación, a hacerse pasar por el Señor Jesucristo. Eso está en Daniel 9:27 y Apocalipsis 12:9. El día del Señor, que comenzará cuando venga el Señor, será el séptimo día. Será el día de reposo para los hijos de Dios. O sea, el día 14, ¿ya? 7000 años después de los primeros 7000 años. El número 14 significa salvación y liberación. Entonces, durante el milenio o séptimo día, muchas almas serán libradas del engaño del diablo. Después del milenio o los 14,000 años, todo lo malo será destruido y entraremos a los 15,000 años, a un reposo eterno en el reino de Dios. El número 15 significa reposo en la Escritura. Estas son las maravillosas profundidades de la palabra de Dios. Seguimos. Versículo 9. 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchos dirán, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no salva al mundo entero? La respuesta es simple. Dios no quiere recibir un amor forzado de nadie. Dios nos ha dado libre albedrío y solo nosotros podemos escoger si vamos a tener una vida eterna al amar a Dios y al creer en su Hijo Jesucristo, o si vamos a perdernos al seguir a Satanás y su maldad. El Señor es paciente y no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Esa palabra se pierda ahí debe traducirse sea destruido. Averígüenlo.
Así que escojan bien, hermanos. Escojan a Dios, a su Hijo Jesucristo, a la salvación, a la vida eterna. Seguimos, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Un ladrón sorprende a su víctima. Asimismo el Señor vendrá a sorprender a todos los burladores que rechazan el Evangelio y a aquellos creyentes, cristianos, que por no estudiar se dejan engañar de los hombres y sus religiones falsas. A la segunda venida comenzará el día del Señor o el reino milenial, que son los 1000 años del reino del Señor Jesucristo. El Señor vendrá a juzgar a las naciones y a regirlas con vara de hierro, que significa corrección. En su reino milenial ya no habrán reinos humanos injustos, solo nuestro Rey Jesucristo reinará la tierra con justicia. Los impíos serán separados de entre los justos y apresados en el Hades para ser destruidos en el lago de fuego, que es una figura de la destrucción eterna, al final del milenio o 1000 años. Eso está en Mateo 25, 32 al 46 y en Apocalipsis 20, 15. Los cielos pasarán. La segunda edad de los cielos y de la tierra se acabarán después de los 1000 años. Allí es cuando la tierra será rejuvenecida por última vez y convertida en un maravilloso paraíso nuevamente. Eso está en Apocalipsis 21:1. Seguimos, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? La tierra no va a ser destruida, solamente la maldad que hay en la tierra será deshecha y desaparecida. Solo los justos heredarán la tierra. Eso está en Salmos 37, 9 y 20. Versículo 12. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Aquí no dice que la tierra se fundirá, dice los elementos. Esa palabra elemento no se refiere a la naturaleza de la tierra y debe traducirse rudimentos, nociones, conocimientos, fundamentos, refiriéndose a todo aquello que es malo, falso y solo sirve de tropiezo en este mundo. Todas esas cosas serán consumidas y desaparecidas por el fuego consumidor de Dios. Mateo 13:30. Seguimos. La tercera y final edad. 2 Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, una nueva edad, en los cuales mora la justicia. Esa es la tercera y última edad. La eternidad, en una tierra rejuvenecida, será el paraíso restaurado, hermanos. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Tenemos que perseverar en nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo hasta el fin, hermanos. Versículo 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pablo también escribió sobre el misterio de las 3 edades y el plan divino de Dios. Efesios 1:4, Romanos 8:30 al 31, 2 Corintios 12:2. Seguimos. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Muchos no entienden estas cosas y tuercen las escrituras para su propia perdición. Si tú no estás preparándote con la armadura de Dios, vas a ser presa fácil para el diablo y él te conducirá a la perdición, te engañará. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Tenemos que mantenernos firmes, hermanos, en la palabra de Dios, no en las tradiciones de los hombres inicuos. Versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El Señor nos ha dado entendimiento sobre estas 3 edades y su plan divino. El día de la eternidad
será el comienzo de los cielos nuevos y la tierra nueva. Una tierra totalmente rejuvenecida y convertida en un paraíso eterno nuevamente. Bueno, vamos a concluir entonces este primer estudio. Tenemos muchas pruebas bíblicas y científicas que declaran que la tierra tiene millones de años. Las escrituras declaran que Dios nos escogió desde antes de la destrucción del mundo de entonces y la fundación de este segundo mundo actual. También declaran que 1/3 de los hijos fueron engañados por Satanás en ese primer mundo, como dice Apocalipsis 12, 3 al 4, y que ahora, por la eterna misericordia de Dios, nacemos en la carne para ser probados. Hebreos 2:14. Muchos cristianos ignoran estas cosas y dejan que otros dicten lo que deben creer, en vez de investigar estas cosas en la palabra de Dios por cuenta propia y con la ayuda divina del Espíritu Santo de Dios. Bueno, aquí terminamos la parte número 1 de este estudio. En la parte número 2 estaremos analizando el plan divino de Dios y su conexión con estas 3 edades. Ese plan incluye la salvación por medio del Mesías Jesucristo, el Cordero de Dios, que fue destinado desde antes de la destrucción del primer mundo, a venir a morir por nosotros en este segundo mundo, como dice Juan 3:16. Primera de Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabe qué significa eso? Que el Señor fue destinado desde antes que el Señor destruya ese primer mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Sí ve? Por su misericordia, el Señor estableció este segundo mundo, nos mandó a nosotros en la carne y Él mismo vino en la carne también a morir por nosotros. Bueno, hermanos, hermanas, amigos y amigas, gracias por haberme acompañado en este estudio de la Palabra de Dios. No se pierdan la parte número 2 de este estudio, donde estaremos aprendiendo más sobre estas 3 edades de la tierra y también sobre el plan divino de Dios. Muy importante saber cuál es el plan divino de Dios, hermanos, entender estas cosas. Así que los espero en la parte número 2 de este maravilloso estudio titulado Las 3 edades de la tierra. Que Dios me los bendiga a todos. ¡Hasta pronto!